Bienvenidos y bienvenidas a Así Somos CR, donde la psicología organizacional inspira, los retos se convierten en oportunidades y juntos impulsamos el futuro empresarial. Así Somos CR, porque el éxito no es casualidad. Hola, bienvenidos a Así Somos CR, el espacio donde hablamos de lo que realmente pasa en el mundo del trabajo y cómo la psicología organizacional puede marcar la diferencia. Soy Diego Barrantes, tu anfitrión, y en esta segunda temporada vamos a seguir aprendiendo juntos, con conversaciones cercanas, reflexiones reales y algunos consejos prácticos que puedes llevar a tu día a día. Gracias por acompañarnos en Así Somos CR. Hola a todos y todas, bienvenidos a este nuevo episodio de Así Somos CR. Como siempre, un gusto compartir con ustedes este espacio donde exploramos la actualidad en temas claves para las organizaciones y el mundo del trabajo en Costa Rica. En el episodio anterior hablamos sobre cómo medir el clima organizacional de manera más efectiva, identificando los aspectos que realmente importan en temas de clima y evitando algunos errores comunes que lamentablemente se cometen en esta práctica. Pero como dijimos, medir es solo el primer paso. Lo verdaderamente importante es qué hacemos con toda esa información y cómo convertimos en acciones que generan un cambio real en las organizaciones. Hoy nuevamente nos acompaña Diego Quiroz Morales, psicólogo, investigador y consultor con amplia experiencia en la gestión del comportamiento humano en las organizaciones. Con él vamos a hablar sobre el diseño de un plan de acción para la gestión de clima organizacional, pasando más que todo de la teoría a la realidad, aprovechando su experiencia y su conocimiento en la práctica de esta disciplina. Vamos a poder ahondar en estos temas. Así que, Diego, bienvenido nuevamente. ¿Cómo estás? Bueno, buen día para todo el mundo. Todas las personas que nos escuchan, para mí es un gusto tener la posibilidad de estar acá, acompañarles y poder comentar un poquito sobre este tema que me parece súper esencial. Agradecerle, Diego, la invitación y al colegio también por considerar la posibilidad de estar acá y también felicitarles por la iniciativa. Me parece que este es el tipo de espacios que necesitamos para seguir creciendo. Muchísimas gracias, Diego y tocayo. Bueno, básicamente podemos más o menos resumir lo que hablamos la última vez y si quisiéramos poner un escenario idóneo donde el estudio de clima se logró identificar bien y se lograron socavar bien los datos y la participación de la organización fue pulcra e idónea, imaginemos que ya tenemos todo un estudio de clima muy bien hecho. Ahora sí, ¿qué hacemos? Muy bien, vamos a hacer una síntesis de lo que conversamos en el apartado anterior y principalmente voy muy en orden y muy corto. ¿Qué entendemos por clima? Es conjunto de percepciones que tienen las personas que forman parte de una organización sobre las variables que giran alrededor de la labor que realizan en una organización específica. Eso es clima. Luego, para medir clima, ¿qué necesito? Yo necesito tener claro cuál es el objetivo que persigue la organización y cuáles son esas variables que pueden afectar el desempeño de los individuos en el contexto específico. Ahora sí, el tema asociado a ello, y como dijo Diego, partimos de la premisa de que teníamos un objetivo claro, que hicimos un proceso de medición adecuado, donde levantamos la información como corresponde y tenemos datos que son reflejo de la realidad que ocurre en el día a día. Ese es como el escenario que ya tenemos, de ahí partimos. Que todo el mundo le encantaría tener. Claro, listo, para yo saber, entonces sí, yo evalué 5 o 6 variables y esas 6 variables tienen un porcentaje de alcance entre el 60 y el 85%. Y ya yo sé qué significa un 60, un 70, un 80, un 90. Ese es el ideal. Ahora sí, la pregunta del millón siempre es, bueno, ¿qué hago yo con eso? Viera que esa es quizá la grada más retante en los contextos organizacionales. ¿Por qué? Y ahí entramos al tema que nos reúne el día de hoy. ¿Por qué es retante? Es retante porque si yo no tengo claro qué fue lo que me di, muy difícilmente voy a tener claro qué es lo que tengo que intervenir. Entonces vamos a partir de la constitución de un plan,
¿De dónde sale el plan? Primero, el plan tiene que tener un objetivo claro y el objetivo tiene que estar alineado con lo que la organización necesita. Vamos a construir un ejemplo. Hipotéticamente, la organización considera que una de las variables a nivel de clima que es sensible para efectos del ejercicio, que es transversal, la comunicación. Listo. Entonces, medimos comunicación y resulta que la comunicación nos dio un 60% de sobre 100. Un 60 sobre 100 para efectos nuestros es un deficiente, porque así está caracterizado. ¿Qué hago yo con ese deficiente? Entonces, aquí empieza el reto. Yo necesito tener clara cuál es la definición de esa comunicación que yo medí, y viene el reto todavía más fuerte. Conductualmente, o sea, ¿qué conductas manifiestan las personas que forman parte de esos entornos para determinarse que la comunicación es deficiente? Entonces, en planito, ¿qué hago yo a nivel de comunicación para decirse que lo que hago es deficiente? Si yo tengo claro qué conductas están asociadas a ese ejercicio de la comunicación, puedo arrancar el diseño de un plan de acción. Entonces, el plan de acción debería contemplar inicialmente un objeto central, ¿qué pretendo yo con ello? En segunda instancia, cuáles son las variables que fueron medidas en clima y cuáles conductas son las idóneas para decir comunicación está súper bien, y luego el resultado que me dio el estudio, ¿verdad? Si esas variables, esas conductas que yo medí no lo fueron, bueno, ahora sí, empieza el trabajo. Esa es etapa 1. Entonces ya yo sé, conductualmente una persona que se comunica bien hace A, B, C y D. Resulta que de A, B, C y D el estudio de clima me dijo que A y B yo no lo estoy haciendo. Entonces en el plan de intervención yo debería pensar en trabajar sobre el impulso de la conducta A y la conducta B que pertenece a comunicación. Ese es paso 1. Hasta aquí va relativamente sencillo. Y me parece que queda pues bastante claro proceduralmente hablando. Procedimental, claro, procedimentalmente hablando. Porque sí, evidentemente, pues todo esto, lo que quiero dejar claro en este punto es que sí, los resultados de clima obedecen a un estudio, y podemos decirlo con todas las luces científico de todo lo que la conducta humana en cada o en una empresa específica, y que proceduralmente tiene un sentido. Cierto. Y tiene un muy buen fin. ¿Ok? Entonces, después de este paso, ¿qué hacemos? Ok, una vez que ya yo tengo claro qué es lo que pretendo, viene el otro paso que es súper retante. ¿Cuál estrategia sería la apropiada para llevar esas dos conductas que yo identifiqué como deficientes al nivel idóneo? Entonces ahí es donde viene la definición de la estrategia de intervención. Si yo lo que pretendo es un cambio conductual, le voy a poner un ejemplo coloquial. Si yo pretendo un cambio conductual en materia de comunicación y digo, voy a mandar a esa persona una charla, yo pregunto, bueno, ¿una charla de 1 hora nos brinda la suficiente instrumentalización para llevar a un sujeto que se comunica no tan bien, conductas A y B, según el ejemplo que veníamos planteando, para llevarlas a un nivel más alto? Entonces, quizá no tanto, ¿verdad? Pero si yo identifico que uno de los problemas asociados a esa variable está en la desinformación, la charla tal vez sí me sirve. Entonces, ¿a qué quiero ir con esto? El paso siguiente sería la definición de las estrategias acorde a lo que yo pretendo impulsar o modificar en el individuo que conductualmente se está desempeñando en una unidad. Entonces, si yo pretendo cambio conductual, lo que necesito es un entrenamiento conductual. Entonces, mi plan de intervención debería estar orientado hacia un entrenamiento conductual. Si yo lo que necesito es un tema de orden informativo, entonces sí, charlas, seminarios, etc. Si yo lo que necesito es profundización en estrategias puntuales o, por ejemplo, formativos, ¿sí? O en un acompañamiento para el impulso, entonces elijo un proceso de acompañamiento profesional. Entonces, sintéticamente, lo que yo tengo que tener claro, y en el orden de los factores que llevamos, un proceso de medición bien hecho, que fue lo que conversamos anteriormente, y ahora sí, una definición clara de qué significa la variable, cuáles conductas están asociadas a ellas y cuál es la mejor estrategia para poder llevar esa conducta a donde yo pretendo llevarla. Y el último punto, súper importante, es contar con indicadores que me permitan evidenciar si existe o no ese cambio. ¿Cómo puedo medir la ejecución? Creo que ya me estoy saltando un poco, pero dale, ¿no? En esta parte me parece como interesante porque
hablamos de conducta, hablamos Claro. de sinergias, hablamos de relaciones dinámicas sociales. Ajá. Y yo puedo decir, bueno, es que tal vez el departamento A no se estaba llevando bien con el departamento B por tal cosa, entonces se va a implementar tal solución, Claro. por ejemplo. Entonces, ¿cómo evidencio yo que eso realmente, o primero, antes de hacerlo, antes de la implementación, es lo que hay que hacer? Y después de la implementación, ¿cómo puedo decir, mira, funcionó por esta razón? Claro, está súper bien y es muy adecuado. Lo primero que tengo que tener claro, voy a retomar el anterior y lo que estaba mencionando anteriormente y te lo hilo con este. Si yo conductualmente tengo claro qué es lo que una persona debería ejecutar para llamarse un buen comunicador, entonces ya tengo lo que determinamos en medición un estándar, ¿verdad? Entonces es a donde yo pretendo llegar. Ese es el número 1. Si yo cuento con el estándar, entonces ahora sí, el estándar me dice, estoy en un nivel en el cual el sujeto tiene que ejecutar ABC y la realidad, estudio de clima me dice, estoy ejecutando AB pero C no. Entonces necesito llevar ese C hacia ese estándar alto. Ese estándar implica una caracterización. Te voy a poner un ejemplo de medición y luego te lo hilo con esto. Cuando uno evalúa, por ejemplo, servicio al cliente, me va a salir un toquecito de la temática y me devuelvo otra vez a comunicación, no se me va a ir la línea. Uno cuando mide, por ejemplo, me ha tocado hacer estudios en bancos. Entonces uno en un banco dice, voy a evaluar el servicio al cliente en un banco. Entonces, quiero evaluar el servicio que brinda un cajero. Entonces usted llega a donde el cajero y el cajero tiene una serie de acciones por ejecutar que inicia conductualmente con algo muy básico. Buenos días, ¿cómo está? ¿Me permite la cédula, por favor? Le dan la cédula, ¿cuál es el trámite que usted quiere ejecutar? Es este, le doy la serie de indicaciones sobre ese trámite, le hago las preguntas correspondientes, termina, ¿alguna solicitud adicional? No, muchas gracias, que tenga muy buen día y le vuelvo la cédula. Cada uno de esos parámetros es una acción. Si yo tengo clara esa acción y resulta que en ese servicio la evaluación que yo hice me sale que me faltó el saludo, ya yo sé que la persona lo que tiene que hacer es saludar. Entonces, el entrenamiento se orienta, obviamente no es tan sencillo, lo estoy haciendo nada más para explicar el punto. El entrenamiento se orienta hacia el impulso de ese saludo para completar lo que el estándar de la conducta plantea. Cuando nos devolvemos ahora al estudio de clima, el estudio de clima funciona exactamente igual. ¿Qué tiene que hacer una persona para poder comunicarse de manera apropiada? Entonces, la conducta que el sujeto ejecuta a la hora de comunicarse debería estar claramente definida. Entonces, si yo tengo definido qué es lo que tengo que ejecutar cada vez que interactúo con un compañero, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, uno de los principios que utilizamos en comunicación a la hora de establecer dinámicas funcionales en la organización es la intención. Yo voy a mandar un correo. Un correo tiene 3 intenciones, ¿verdad? O sea, un correo te informa y te solicita un criterio, o un correo te solicita un criterio y te pide una solución. Podrían ser las 3 alternativas con las que manejamos. Si yo el correo digo, bueno, el presente correo es para informarle, ya yo sé del otro lado qué es lo que tengo que hacer. Entonces, si yo le digo, el siguiente correo es para informarle y a la vez consultarle, ya usted sabe que tiene que leer y después responder. Y si el correo es, yo a partir de este correo lo que necesito es una solución, entonces ya usted sabe que tiene que leer y establecer una solución. Un criterio distinto a una solución. Esos 3 parámetros están establecidos. Si usted y yo tenemos problemas de comunicación e identificamos que alguno de los 3 falta, mi entrenamiento iría en reforzar alguno de ellos. Por ejemplo, ¿dónde se dan los principales errores? Que yo le mando un correo y le digo, estimado Diego, para su atención, y usted tiene un correo y usted termina y dice, ¿qué hago con esto? Lo leo, lo respondo, no lo respondo, le pongo un dedito para arriba como nos permiten algunas plataformas, no tengo la más mínima idea y resulta que usted decide solo leerlo y no responde y después te llega otro correo, Diego, estoy esperando la respuesta y usted pone la respuesta de qué y le vuelven a responder del correo anterior. Ok, el correo anterior, que era lo que quería, lea el correo, ahí dice, ya llevamos 5 comunicaciones y no hemos llegado a ningún lado y eso nos tomó una semana. Eso es comunicación inefectiva. ¿Dónde está el entrenamiento? Resulta que el clima nos dijo que comunicación es un factor, identificamos que esos son los elementos. El entrenamiento va en la dirección de orientar ese tipo de comunicaciones hacia la eficacia. Si yo le digo, Diego, el presente es para informarle y solicitar su criterio, ¿usted qué hace? Me informa, se informa y me da su criterio. Fin de la cadena. ¿Cuánto duramos? Una línea de correo. En la anterior duramos 5. Multiplique esas 5 interacciones incorrectas del ejemplo anterior en un día a día en una empresa de 500 funcionarios. Calcule el caos para entregar un producto, que es lo que determina si realmente estamos haciendo lo que tenemos que hacer.
Entonces, ahora sí, traigo todo eso hacia el plan de intervención. ¿Dónde está el plan de intervención? El plan de intervención necesita tener claro qué es comunicación, cuáles son esas conductas asociadas, cuál es la mejor estrategia. Entonces, sobre el mismo ejemplo, yo voy a mandar a Diego a que se instrumentalice en la dinámica de gestión de correos electrónicos y le van a enseñar a explicar cuál es el propósito. Y viene el indicador. El indicador es cómo sé yo que lo que estoy haciendo está bien o mal. Ese indicador me va a decir el tiempo, el indicador puede ser un indicador de tiempo, el tiempo que resulta entre la solicitud vía correo electrónico y la conducta asociada a la meta solicitada. Si yo reduzco el tiempo de comunicación y usted actúa más rápido, quiere decir que la comunicación mejoró. Entonces ya el indicador me está indicando que esa variable está mejorando y probablemente cuando yo la vuelva a medir me va a salir mejor. Entonces, sintéticamente, yo tengo que tener claro cuál es el objeto de mi plan desde atrás, ¿verdad? ¿Cuál es la variable? ¿Cuáles son las conductas asociadas? ¿Qué voy a trabajar yo? ¿Y cuál es el indicador que me va a permitir identificar que eso funciona así? Entonces, no suena, tal vez uno dice, pucha, ¿y cómo llego ahí? Se puede llegar. Y es información asequible siempre y cuando pues, lo estructuremos de manera correcta desde el principio. Tomando todo esto en cuenta, ¿cuántos frentes es recomendable en un plan de acción enfrentar? Por ejemplo, si yo sé que son 3 variables las que realmente están afectando el tema de clima, decido abordar las 3, decido solo 2, una le doy prioridad. Esa es buenísima. Yo la definición la planteo, depende de varias variables. Una de las variables tiene que ver con el recurso que usted cuente. En recursos humanos tenemos la particularidad de que los departamentos de recursos humanos trabajan regularmente a una proporción de 1 a 100. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada persona de recursos humanos hay 100 funcionarios por atender. Esa es como la norma numérica, más o menos, que no digo que esté bien, pues la que hay. Entonces, depende del recurso. Si tengo muchos recursos, pues arríele a todas. Arríele a todas, perdón. Si no tengo esa capacidad, que es bastante común que no la tenga, lo que debo hacer es tener claro cuáles son las variables que afectan de manera más sensible el cumplimiento de la meta más importante a nivel organizacional. Entonces, si la consecución de la meta se ve prioritariamente afectada por la comunicación más que por las relaciones interpersonales, trabajo por comunicación. Ese es un criterio. El segundo criterio es cuál de las variables que yo trabaje puede tener un efecto superior sobre el resto de las variables. Si, por ejemplo, yo arranco siempre por comunicación. ¿Por qué? Porque comunicación me incide en relaciones interpersonales, me incide liderazgo, me incide trabajo en equipo, me incide, no sé, infraestructura, todo. O sea, comunicación es la base. Entonces, si usted tiene que elegir criterio número 1, la que impacte más duro sobre el alcance del objetivo, y criterio número 2, la que impacte más fuerte sobre el resto de las variables. Y después se vuelve una dinámica de tiempo y dinero. O sea, y esto es un principio de realidad. Uno románticamente puede creer que puede hacer de todo, pero no, tiempo y dinero. O sea, si yo tengo un equipo pequeño y tengo poco presupuesto, voy sobre lo puntual y conforme vaya creciendo el dinero y el equipo, atiendo más. Entonces, por lo menos esos 2 criterios me parece que son muy funcionales. Me parece súper bien. Para ir cerrando esta parte, ¿cuáles crees que posterior a la implementación del plan, son las mejores prácticas para comenzar a monitorear? ¿En qué momento empezás a monitorear? Y en qué momento decidís hacerle un ajuste al primer plan de acción. Súper, oiga, esta pregunta está bien fina y bien armada, no crea. Eso es genial porque es conducta. Entonces, ¿cuándo se monitorea primero? Primero usted tiene que tener presente en el modelo que usted eligió para intervenir, cuál es la estimación temporal de impacto a nivel conductual. Entonces, nosotros tenemos que dividir claramente la estrategia y su alcance. Si yo, por ejemplo, hago un entrenamiento conductual directo, la velocidad de cambio debería ser superior a si yo mando a una persona a una charla o si mando a una persona a un curso no evaluable. Entonces, si ya yo tengo clara la estrategia me va a decir a mí en qué momento debería yo contar por lo menos con la primera medición sobre ese cambio conductual. Pero necesito el parámetro, es decir, el indicador tiene que estar construido. Entonces yo tengo un indicador base, así como en clima tenemos el referente base, en los programas de intervención igual.
bueno, y así estamos conductualmente porque el clima no lo dijo. ¿Cómo debería estar yo distinto a partir de la implementación que se llevó a cabo? Y empiezo a medir. Yo pienso, y aquí le voy a hablar de temporalidades, me voy a aventurar un poquito y es distinto en todos los contextos, pero yo creo que mediciones trimestrales o cuatrimestrales de seguimiento permiten darnos una luz de esto que usted menciona de manera muy apropiada. ¿Cómo se mueve la curva? Decimos nosotros. Si hemos subido o hemos bajado o estamos en el mismo lugar. Ese es un parámetro. Y el otro parámetro es cuánto ha accionado esa persona realmente en lo que fue instrumentalizado. Porque a veces también creemos que si mandamos a una persona a un entrenamiento, ya la persona vuelve al entrenamiento evangelizado, ¿verdad? Entonces, de aquí en adelante es otra persona y ya esto, de aquí venimos y yo antes me veía morenito, ahora soy blanco o soy blanco y ahora me veo moreno. No funciona así. Es como que uno vaya a la playa y se broncea de un día para el otro. Usted no se broncea de un día para el otro. Dura su ratico. Conductualmente es igual. Entonces, depende de la ejecución conductual del sujeto, de la persona, en función de lo que recibió, y luego del tiempo transcurrido para que esa ejecución sea evidente. 3 meses, 4 meses, por lo menos 2 cortes al año, pensando en que uno mida cuatrimestralmente, ya tenés en mayo, en agosto un parámetro, o mínimo cada 6 meses, para tener corte enero, corte de medio año y corte de diciembre para tener un margen de acción. Ya dejarlo de año a año me parece muy prolongado y puedes haber pasado un año creyendo que está ocurriendo algo y no está ocurriendo nada. Sin ningún seguimiento. Sin margen de posibilidad de ajustar, pues. Ok. Y con poco control. Totalmente. Y la ausencia de control genera desperdicio, del principio administrativo. Si yo invierto y no me doy cuenta qué pasa con la plata, pues al año yo invertí $5,000 en capacitación en enero y creo en diciembre que esos $5,000 me generan un efecto cambio de intervención y al final llegué y fue un desperdicio porque ni sé qué pasó, pero fueron egresados. Entonces tengo un menos 5,000 y ningún resultado asociado. Lo que no se controla. No sé exactamente, no se puede cambiar. Entonces, da para más. Incluso, bueno, todo lo que hemos estado hablando. No, sí, hay que. Es que es lo que hablamos tal vez en algún momento, que todos estos temas realmente es un ápice. Ah, sí, claro. Es una porción muy fraccionada, laminada. Pero bien. De todo el postre que tenemos entre las manos, digamos. Y justamente la idea de poder dar a conocer esta información es que la gente entienda, que pueda masticar un poquito más el tema y que pueda decir, entonces yo puedo hacer esto de esta manera o eso existe de esta manera. Y eso, que no entramos en el tema de cultura. Sí, no. Porque da falta, porque es el impacto que tenemos sobre ella. Muy bien. Exacto. Incluso, bueno, cualquier implementación que vayamos a hacer es necesario tomar en cuenta la cultura de la organización, pero... Hay que sacar otro espaciecito para entrarle a ese tema, que es hermoso también vinculado, pero tiene usted toda la razón, o sea, estos son temas que tratamos de abordar en muy buena medida y se hace la salvedad. Lo que conversamos trata de ser claro para efectos de quien lo está escuchando y saca su tiempo, pero sí no tiene el nivel de profundidad para que usted diga, me voy a escuchar el podcast y con esto ya la resolví. Ya soy experto. Exactamente. No, pero me parece que es una muy buena guía porque es la importancia que tienen estos espacios. Si no se discuten, no generan esa espinita para que la gente después profundice. Diego, ¿cómo te encuentran para que puedan contactarte y seguir tus proyectos? Yo soy usuario de la red social LinkedIn. No lo estoy haciendo promoción, pero es la que uso. Entonces en LinkedIn el usuario es Diego J. Quiroz, o me pueden encontrar como Diego Quiroz en el espacio. Ahí es donde prioritariamente publico la información sobre mi ejercicio y y discusiones sobre temas de este tipo. A la orden, por supuesto, para cualquier posibilidad de consulta y abordaje, pues estamos para servirles. ¿Tenés algún mensaje final? Sí, yo pienso principalmente que debemos primero, el primer mensaje es la importancia de este tipo de espacios. Y no porque esté aquí sentado, sino porque creo realmente en ellos y por eso voluntariamente vengo y si las posibilidades que existan, bienvenidas sean. Segundo, creo en que es importante la rigurosidad metodológica. Es decir, y desmitificarla, porque a veces creen, metodología es muy complicado. No, la rigurosidad metodológica nos da la posibilidad de obtener resultados. Entonces, si yo respeto el método, probablemente voy a obtener el resultado. Es como ir al gimnasio. Si usted va al gimnasio y le dicen, haga este ejercicio 10 repeticiones, es porque eso va a tener un efecto. Si yo digo, no, la voy a hacer 3 porque me va a dar el mismo efecto, no lo vas a tener. Entonces, respetar o alinearnos con la rigurosidad metodológica, que son temas
aprovechables y realizables. Y adicionalmente que desmitifiquemos esa idea de que esto es imposible y yo no lo puedo hacer, porque accesos hay, las organizaciones tienen diferentes naturalezas, existen diferentes alternativas para poder abordar, siempre y cuando respetemos esa línea. Me parece súper valioso. Con esto vamos llegando al final de este episodio. Diego, ha sido una conversación pues, realmente valiosa, sobre todo ver un poquito de la realidad de lo que vivimos en este tipo de implementaciones de nuestra profesión. Te agradecemos mucho el tiempo, el espacio. Creo que, y lo sigo repitiendo, clima y cultura son cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta, y la ventaja es que sé que estamos terminando, pero realmente es muy valioso. Se está dando mucha importancia, se está dando, ya se le está concediendo el valor que realmente tiene este tipo de herramientas sobre la empresa, y cuando una empresa realmente quiere crecer tiene que ver hacia adentro. Así que Diego, una vez más, muchísimas gracias por compartir tu experiencia y tus conocimientos. Nos dejas muchas herramientas, muchas y espero dudas que puedan resolverse después. Así que a todos los que nos escuchan, gracias por acompañarnos en este espacio, y si les gustó este episodio, no olviden compartirlo con colegas y personas que ustedes crean que les pueda servir esta información. Sigan siendo increíbles, y esto es Así Somos ER. Porque el cambio en las organizaciones comienza con pequeñas acciones, buenas prácticas y grandes conversaciones. Sigamos aprendiendo juntos y construyendo entornos de trabajo más humanos y efectivos. Esto es Así Somos ER.